frentes abiertos, le llueve sobre mojado al expresidente Donald Trump y aún así parece, pues está fuerte y podría estar en la boleta, podría estar en la contienda presidencial en 2024. Lucy, bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien. Muy buenas noches. Saludarlo. Carlos Mota, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Arturo Dam. Manuel, Lucy, Carlos, Arturo, buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchos frentes, Carlos, se le acumulan a Donald Trump. Sin embargo, crece, sigue creciendo, sigue marcando en las encuestas, sigue teniendo una parte importante el control del Partido Republicano y sigue estando en el deseo de muchos estadounidenses que él sea candidato a la presidencia y que él pueda ser presidente. Pues mira, yo creo que esta andanada de pues buscar el Partido Demócrata por cualquier lugar, la forma en la que puedan incriminarlo, me parece pues que ya incluso unió ahora a los republicanos en torno a Donald Trump, porque a nadie le gustó que a la casa de Mar-a-Lago pues llegaran estos del FBI que ni siquiera han podido explicar en el Departamento de Justicia qué es bien a bien lo que estaban buscando, si tenían o no una orden para entrar ahí y robar unas cajas o... Vaya, no queda claro porque no han dado una explicación fehaciente al respecto, pero sí los republicanos están diciendo esto es la primera vez en la historia que ocurre en contra de un presidente de los Estados Unidos y pareciera que la administración Biden y los demócratas están pues realmente obsesionados con sacarlo de la contienda y de pues hacerlo a un lado, ¿no? Hay 1000 frentes, el comité selecto de la Cámara de Representantes, sí. Un estado por aquí, otro estado por allá, un fiscal por aquí, pues se nos va perdiendo la cuenta de todos lo que le están acusando de algo. Ya nos falta que le acusen de que ayer no le jaló al baño o de que alguna porque cualquier cosa que no les gusta, una investigación adicional. Bueno, que de hecho eso sí lo hizo con documentos oficiales, sí. Pero bueno. Nos mandó no, yo creo que sí hay un problema severo en los Estados Unidos ahora de confrontación extrema y de pues afianzamiento del poder de quienes lo tienen en este momento, ¿no? Que son los demócratas. Tienen la elección enfrente y tienen a un Donald Trump muy visible, muy fuerte, muy creciendo. Y con una posibilidad, pues por lo menos de hacer un ruido excesivo. No sé si para estar en la boleta, porque pues está coqueteando ya severamente con la idea, pero no lo ha decidido hasta donde yo tengo entendido, pero por lo menos para sí, digamos, generar una potencia para el Partido Republicano de cara a un Joe Biden que sigue como muy débil, ¿no? Subió un poquito en la aprobación hasta el 40%, pero no necesariamente ha vuelto a despuntar toda su administración. ¿Y le pega esto, Lucy, a Donald Trump, todo esto que sucede, todos estos frentes, le pegan o al contrario, lo están fortaleciendo? Yo creo que sin duda lo están fortaleciendo. Yo incluso agregaría lo que menciona Carlos, que si Donald Trump le hubiera llamado por teléfono personalmente a Joe Biden para pedirle un empujoncito en su campaña, no le hubiera salido tan bien como lo que ocurrió pues esta semana. Y aunque pues no me atrevería, digamos, a ir tan lejos como para decir que todo fue orquestado por el Partido Demócrata, yo creo que quizás una de las consecuencias pues no planeadas de esta situación que está manejando el Departamento de Justicia y el FBI es precisamente que Donald Trump, sí, ya lo estaba considerando, bueno, ahora más que nunca evidentemente se va a postular, porque ya incluso se convierte en una estrategia legal, una estrategia de salvarse el pellejo, tal cual, y es que pues resulta bastante curioso y también sería, creo, bastante irónico que sean precisamente cuestiones técnicas o legaloides, digamos, con el mal manejo de información clasificada, lo que termine quizás hundiéndolo, ¿no? El viejo dicho de el diablo está en los detalles, sí. Pues creo que se comprueba una vez más, porque bueno, él sabemos lo que ocurrió con Hillary Clinton, la acusaba de ser, ¿no? Pues una enemigo del Estado y una traidora a la patria por no haber manejado información clasificada de forma adecuada, y resulta que pues existe toda una investigación que apunta a que el expresidente se llevó 15 cajas de información clasificada a su residencia de Mar-a-Lago. A ver, ¿qué es información clasificada? O sea, ¿qué se pudo haber llevado? Buen punto. Es un muy buen punto, porque información clasificada es información que evidentemente reciben funcionarios del gobierno estadounidense por parte de agencias especializadas de inteligencia, de seguridad, como parte, digamos, de su labor en el día a día. Pero lo que aquí es muy importante recalcar es que ya, digamos, prácticamente desde la administración de Obama, digamos, el rastro físico, o sea, en papel físico de esta información clasificada, pues prácticamente ya no existe. Todo se maneja con unos iPads que les llaman, que básicamente se autodestruyen, digamos, después de cierto lapso de tiempo. Entonces, el hecho de que se haya tomado la molestia de imprimir
15 cajas de documentos clasificados te habla de una cuestión muy extraña que tiene el señor con esa información y que todavía decida llevársela en la mudanza. ¿Qué quería esconder o qué quería preservar? Exacto. Sí, pero además de información clasificada, propiedad del gobierno de los Estados Unidos, por lo cual al momento en que tú dejas la presidencia, tienes que dejar esa información para que sea manejada. Sí, es como si te llevas un jarrón de la Casa Blanca, ¿no? Pues por la Administración Nacional de Archivos y Registros, ¿no? Entonces, no nomás es información clasificada, sino propiedad del gobierno estadounidense. Ahora, 15 cajas, que es precisamente lo que se supone estaban buscando los agentes del FBI en la casa de Trump, ¿sí? Pues, ¿qué información es? Información. Ahora, yo creo que sí hay que ponderar una cosa muy importante para el electorado promedio estadounidense, que aparezcan estas 15 cajas que a lo mejor sí tienen el sello y la categorización de ser clasificadas, yo creo que un estadounidense debe decir, bueno, si esto es necesario para gobernar, pues como que se les hizo muy tarde a los demócratas tardarse 18 meses para ver que esas cajas debían estar en otro lugar y tomar acciones ejecutivas como lo que ha ocurrido para ir a rescatarlas, ¿no? Claramente no eran necesarias, o al parecer no parece que sean necesarias para gobernar. O sea, es decir, Biden llega a la Casa Blanca, empieza a gobernar, empieza a hacer su gobierno de tal o cual forma, y este tipo de información pues apenas hasta ahora es que, sabemos que desde antes estaba todo estos indicios y tal, pero pues claramente es como a unas semanas de las elecciones prácticamente. Sí, claro. No, de hecho sí hubo, digamos, un jaloneo a lo largo de todos estos meses con el Archivo Nacional del Gobierno de Estados Unidos, y precisamente le estaban dando, digamos, la cortesía por Desde tratarse del expresidente de Estados Unidos, de bueno, hasta le puso unos candados. Oiga, como señor, cuánto cree, no como sea así. que, híjole. ¿A qué hora pasamos por ella? No, Usted literalmente así, ¿no? Con los abogados de Trump, pues porque justo la estrategia de Trump pues fue simplemente dilatoria. Pues, exacto, entonces pues es que deciden ya llegar a este extremo. Entonces, creo que, y sobre todo si tomamos en cuenta quién es Merrick Garland, que es el fiscal general de justicia, quien pues muchos consideran justo ha sido excesivamente tibio, digamos, en su manera de abordar todos los otros temas legales que pues pesan sobre el expresidente. A mí, de hecho, pues yo creo que es lo contrario, ¿no? O sea, que haya tomado esa decisión, pues quizás justo lo debió haber pensado mucho para precisamente pues no caer en un tema de tintes políticos. Con Donald Trump? Porque tenemos, ¿cuánto les gusta? 2 años hablando de investigaciones en torno a él, si no es que más tiempo, investigaciones en lo fiscal, investigaciones sobre la irrupción violenta en el Capitolio, investigaciones sobre el desconocimiento a la elección presidencial. Digamos, en muchos frentes hay varias indagatorias. Sí puede llegar esto al terreno, no judicial o de la justicia, porque quizá ya esté ahí, pero puede derivar en sanciones, no sé si en el encarcelamiento, en algún tipo de consecuencia legal para el presidente de Estados Unidos, o no, o lo que estamos viendo es más bien una especie de show, de gran puesta en escena, en donde unos y otros se dicen muchas cosas, se le pega la figura del expresidente, pero no trasciende, no pasa, digamos, del terreno de la narrativa, no pasa de donde se encuentra. Yo creo que ahora. Si se trata nada más de una persecución política, que es precisamente lo que está manejando Trump y su gente, a lo mejor no pasa de ahí, y eso le conviene, porque, a ver, ¿de quién estamos hablando ahorita? Pues de Trump. ¿De quién hablamos hace 8 días? De Trump, y probablemente dentro de 8 días vamos a ir hablando de Trump. Ahora, si realmente hay delitos, verdaderamente delitos, y se le comprueban, y estamos hablando de un verdadero Estado de Derecho, entonces sí tendría que haber consecuencias legales con las cuales, pues creo yo que sus posibilidades para llegar otra vez a la Casa Blanca... ¿Pero consecuencias legales que cárcel? O sea, bueno, ¿ustedes se imaginan a Donald Trump en la cárcel? A ver, no, imaginártelo no, pero bueno, a ver, si realmente hay delitos y el castigo, los castigos son cárcel, bueno, y hay verdadero Estado de Derecho y ahí sí nadie está por arriba de la ley, etcétera, etcétera, pues hombre, tendría que acabar en la cárcel. Con lo cual, yo creo que sería el primer expresidente de los Estados Unidos que termina en la cárcel. Yo no sé si ha habido algún otro... Empezaría a parecer ese país a Perú, ¿no? O a algún otro país como que tiene... Todos están o muertos o encarcelados, los expresidentes peruanos. Sí. Qué barbaridad. Bueno, claramente Carlos viene del búnker de guerra, del cuarto de guerra de la campaña de Trump, con toda... Pero ¿habría elementos o no? Es que justo, digamos que la mayor, digamos, sanción que aplicaría para un caso de un mal manejo de información clasificada por parte de un expresidente es que no pueda volver a ocupar una oficina, un cargo.
Entonces, pues Sí, bueno, pero ese es el... uno, pero el otro tema, por ejemplo, es el fiscal, que si mintió en sus declaraciones. No, por eso. O sea, eso corre, o sea, por eso hay tantos temas que corren por la vía legal. Lo del Capitolio. El asalto al Capitolio el 6 de enero del año pasado. Justo por eso yo insistía en este tema, que sería, pues al final, bastante irónico que sea algo tan pequeño que no lo que termine hundiéndolo, ¿no? O sea, que realmente evite que él sea o que pueda llegar a ocupar un cargo. Es que hay como dos carriles, ¿no? Porque es el carril, pues digamos, jurídico, ¿no? Judicial, que pues efectivamente si hay Estado de Derecho, pues tendría que tener las consecuencias que la ley dicta ahí y los juzgados. Y por otro lado, pues el carril de la opinión pública, en donde claramente entre más cosas de estas pasan, pues más se fortalece y más se inclina la balanza ante un gobierno que no necesariamente está siendo exitoso, ¿no? Porque claramente a Biden le está costando mucho trabajo tener un gobierno exitoso. O sea, 2 años después Donald Trump sigue marcando la agenda, sigue siendo el eje de, digamos, de la información política en los Estados Unidos, sigue siendo el personaje sobre el cual versa la conversación. Pues con eso parece que tiene, digamos, la mesa puesta para llegar a sentarse en la elección presidencial de 2024. Es que a Biden le costó mucho trabajo capturar, digamos, toda esa narrativa y venderla bien en el público estadounidense. Apenas ahora tuvo este triunfo, ¿no? En el Senado, que le aprobaron este paquete importante de medidas para el medio ambiente y los temas digitales, también los chips y todo esto, que finalmente como que va avanzando un poco más, pero se tardó muchísimo. Y la gente sigue sufriendo el tema de la inflación, que ya hoy tuvo un dato un poco mejor y podría empezar a tener algunos triunfos, pero yo no sé si le va a alcanzar a Biden como para contagiarle al Partido Demócrata y tener de nueva cuenta alguna especie de mayoría más cómoda en el Congreso. Lo dudo, ¿no? Parece, ¿no? Parece una carrera contra el tiempo en lo que Trump se decide en cuándo lanza su candidatura y cuál de las múltiples acusaciones que tiene cuaja más como para efectivamente llevarlo ante la justicia. Sí, y hoy se aparece en la Fiscalía de Nueva York y dice, pues que bueno, aquí estoy, pero no voy a decir. Pero la no voy a declarar. enmienda que me dé el derecho de no declarar para incriminarme a mí mismo, pues aquí le aplico y háganle como puedan. Lo que sí me parece también preocupante es lo que esto podría significar para el Partido Republicano como tal y sobre todo para los candidatos republicanos de cara a las próximas elecciones, porque digamos que, bueno, todos sabemos que Trump, digamos, donde se siente pues más cómodo y donde se mueve como pez en el agua, pues es en un discurso justo de victimización y ahora más, ¿no? O sea, hasta un mártir se podría convertir y creo que ya veíamos ciertos indicios de cómo, pues ahora, digamos, el Partido Republicano está buscando candidatos que hasta portan como una insignia de honor el que estén siendo señalados por alguna investigación o que alguna agencia igual esté, digamos, buscando, pues, qué está pasando con sus finanzas, etc. O sea, como que ya incluso se convierte en un tema de sí, claro, es que es la persecución política y es, digamos, lo que está ocurriendo en el país y entonces yo creo que eso al contrario, solo se va a incrementar y vamos a ver pues cada vez pues una retórica muchísimo más pues extrema, digamos, en ese sentido, donde pues antes era simplemente pues la polarización de republicanos contra demócratas, pero ahora es un tema ya de perseguidos políticos, ¿no? Esa es, digamos, la narrativa que están manejando y que por supuesto que va a ser el centro de la campaña o del proceso electoral y eso también me parece muy, muy grave. Entonces, si yo fuera Merrick Garland en estos momentos no estaría durmiendo muy tranquilo, a menos de que ya se vaya, digamos, hasta la última consecuencia, porque si no, lo único que hizo fue pues alborotar todo. ¿Qué dice de una sociedad como la estadounidense en donde Donald Trump no solamente está, digamos, acompañándose de muchas simpatías, sino que tiene altas probabilidades de estar en la boleta y de ganar la presidencia? ¿Qué dice? Lo platicamos hace unos días, el terreno, digamos, económico, Donald Trump lo hizo mucho mejor que Joe Biden, digamos, tiene eso para vender, la gente muchas veces vota pensando en el bolsillo, en su bolsillo. ¿Qué dice de la sociedad? Mira, hay que reconocer que el grueso de la pandemia y el problema económico que esto representó le tocó a Biden, ¿no? Sí. Es decir, pues toda la caída del PIB, la recesión y todo esto que fue pues muy puntual, no muy larga, pero pues ahora están en otra, ¿no? Técnica o no, si se confirma que es una recesión lo que están viviendo allá o no, pues le está tocando a Biden otra vez, ¿no? Y eso más la guerra en donde pues sí tuvo
pues si bien Estados Unidos no se metió, ¿no? Pero sí, de alguna manera, pues patrocinó esta idea occidental de que hay que defender a Ucrania frente a la invasión de Rusia y tal. Me parece que a muchos estadounidenses en la sociedad americana, pues esto como que no necesariamente gusta, ¿no? Vámonos a otra guerra y estamos con una inflación que no conocían muchas generaciones, ¿no? Este incremento en los precios, la escasez de productos, digamos, lo dispar que fue el regreso del empleo, que si bien hay mucho, el año pasado y antepasado con todas las dádivas sociales que ha estado dando el partido, bueno, el gobierno de Joe Biden, Partido Demócrata, a este respecto, también a mucha gente como que le agarró, pues de pronto como desprevenida, pues qué bueno, me están dando un subsidio y luego de pronto se acaba y ahora tengo que buscar trabajo. Y la gente está encontrando trabajo, eso sí hay que decirlo, hay mucho empleo en los Estados Unidos, pero vaya, es un mundo bien distinto del que había incluso antes de la pandemia. Sí. Y eso se sumó, ese mundo complejo en lo económico, creo que se sumó a la polarización y división que ya veíamos en Estados Unidos de una década atrás. Entonces me parece que la sociedad americana, además en medio de tanto tiroteo que hay, que creo que hay como 3 al día, sí tienen ahora una carencia de liderazgos fuertes que les permitan, pues digamos, encaminarse con un poco más de sensatez hacia su futuro. Sí, totalmente. Sí, de liderazgos internos y del liderazgo de Estados Unidos en el mundo. En el mundo. También, que ha, digamos, quedado muy disminuido en últimas fechas. Sí, una potencia que estaba acostumbrada a ser, por lo menos, la líder de Occidente, ¿no? Y habrá que ver, yo creo que lo sigue siendo, ¿no? De eso yo creo que lo sigue siendo, pero pues sin duda alguna que habrá que ver cuál de las dos narrativas gana, ¿no? Si la narrativa por el camino de lo legal, a ver, esto es algo meramente legal, este señor cometió una serie de delitos, digámoslo así, y por lo tanto hay que aplicar el Estado de Derecho, o es simple y sencillamente una persecución política. ¿Y si son dos carriles separados en Estados Unidos? No, digamos, la justicia y la política. ¿O los tiempos de la justicia se administran con base en el calendario? Sin duda alguna, ¿no? ¿Sí? Yo creo que también. A ver, digo, porque acá estamos acostumbrados. Tú puedes utilizar la parte legal, sí, y además a partir de delitos reales, no digo que sean los de Trump, pero como también una presión política, una persecución política, ¿no? Eso también tiene la habilidad, oye, mira, nos esperamos y sacamos esto ahorita, aunque esto, por ejemplo, de que se llevó las 15 cajas con la información confidencial, viene desde el año pasado. Hacer una quiniela, a ver qué había en esas. Viene desde la... Bueno, ahora, eso es lo que está pasando ahorita. Bueno, como es información la confidencial, pues yo creo que nosotros 4 nunca nos vamos a enterar, pero se habla de cartas con el presidente de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería interesantísimo. Pero pues si es confidencial... Ni modo, nos quedaremos con la duda. En fin, Lucy, gracias. Algo saldrá. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Arturo. Muchas gracias. Buenas noches a usted por vernos. Hasta mañana. Pásala bien.